de cómo los españoles vivieron entre nosotros y de cómo los mexicas no sabíamos si hacerles la guerra. Tras ese día, pocos volvimos a ver a los recién llegados. Casi no salíamos de la casa en que los alojó nuestro señor Moctezuma. El gran palacio que había pertenecido al rey Atzayacalt, su abuelo. El edificio estaba muy cerca de los grandes templos, en el centro de la ciudad, y ahí vivían los españoles con sus amigos, los tlaxcaltecas. Ahí les llevaban comida todos los días por orden del emperador, sin que ellos tuvieran que esforzarse. Ahí los entretenían los enanos y los músicos, todos los que estaban a cargo de divertir al emperador y a los grandes señores. Moctezuma los trataba bien, pues pensó que así estarían tranquilos y no harían daño ni desmanes en la ciudad. Pero nada contentaba a los españoles. Moctezuma hizo su voluntad, los recibió de paz, pero no logró evitar su ira y sus engaños. A los pocos días los españoles lo tomaron preso, encabezados por el capitán Cortés y su mujer Malintzin. Malintzin, llegando al palacio de nuestro emperador, iban armados y acechaban como fieras a punto de atacar. Entraron hasta la habitación de Moctezuma y le pusieron grillos de hierro en los pies, de hierro. Nos tomaron de sorpresa, nada sabíamos de sus planes. Cuando escuchamos que habían entrado al palacio del emperador, no podíamos creer que nuestro señor, que era el gobernante más poderoso de la tierra, estuviera en manos de esos extraños. Era como si se apoderaran de nuestro corazón, de la fuerza de nuestra ciudad. Los guerreros corrieron a rescatarlo, pero nada pudieron hacer. Los españoles cuidaban la puerta del palacio y nos los dejaron entrar. Furiosos los guerreros esperaron frente al palacio en la gran calzada a que los extraños salieran con nuestro emperador, pero cuando lo sacaron a la calle, los guerreros españoles lo rodearon completamente y no dejaron que viera a sus guerreros ni que les hablara. Todos tenían las espadas desenvainadas y apuntaban a los mexicas con sus arcabuces y sus ballestas. Los guerreros más valientes daban gritos y blandían sus armas contra los españoles, pues no tenían miedo. Hubieran muerto en ese lugar con tal de rescatar a Moctezuma, con tal de salvar el honor de su pueblo. Pero los pregoneros, los hombres que eran la voz de nuestro emperador, los que llevaban sus palabras a toda la ciudad, les ordenaron que se detuvieran, que no provocaran la guerra. Dijeron que nuestro emperador estaba bien y que nada le sucediera. Nadie lo había tocado. Él iba por su propia voluntad a la casa de los extranjeros porque quería vivir con ellos para entenderlos mejor. Nadie lo creyó, hijos míos. Todos sabíamos que los extraños lo habían tomado prisionero, pero los guerreros solo podían obedecer sus órdenes, y por eso dejaron pasar a nuestro rey y a sus cautivadores, y los siguieron hasta el palacio de Atzayacatl, caminando con las cabezas bajas, pues no podían mirar a su señor. Al final los españoles entraron al palacio con nuestro rey y cerraron las puertas tras de sí. Entonces dispararon sus arcabuces. El estruendo sonó en toda la ciudad y nos hizo temblar de nuevo. En verdad puso miedo en nuestros corazones. Después nuestros guerreros volvieron a sus barrios. Nada hacía nada. Caminaban con prisa sin levantar la vista, como si tuvieran vergüenza. Ese año los mexicas no hicimos la guerra. Llegaron los meses de combate y los guerreros nos quedamos en casa. No salimos al campo de batalla a enfrentarnos con nuestros enemigos. No había ocasión para que los capitanes se vistieran de águilas o de ocelotes, ni para que blandieran sus macanas y sus flechas. En vano esperaron las órdenes de nuestro emperador para partir al combate. Los jóvenes seguíamos llevando nuestra colita, y los guerreros mayores de nuestro barrio, incluido mi hermano Cuauhitlicac, iban al Camecac a enseñarnos el arte de la guerra, pero nadie pensaba en combatir a los zapotecos en su tierra en el sur, o a los tarascos en el occidente, o a los huastecos en el oriente. Nos preparábamos para la batalla en nuestra propia ciudad, contra los españoles y sus amigos. Pronto llegará la orden, nos dijo un capitán. Sí, entonces los mexicas ofrecemos nuestras vidas y demostraremos que somos los más valientes guerreros. Triunfaremos porque nuestro Dios es el más fuerte. Vengaremos a todas las ofensas que nos han hecho esos extraños. Nuestro señor Moctezuma no debió haberles dejado entrar a la ciudad, continuó gritando mi hermano Cuauhitlicac. En la sierra los hubiéramos podido destruir, los hubiéramos aniquilado sin dificultad, tal como hizo Huitzilopochtli, aniquiló a sus hermanos cuando quisieron matarlo, pero ahora los mataremos aquí. Sin embargo, no todos querían combatir a los extranjeros. Cuando oyó las palabras de los guerreros, el gran sacerdote sacudió la cabeza. ¿Es que acaso están locos? Le respondió en voz muy baja. No oyeron lo que sucedió en Cholula, no han visto las armas que traen esos
esos extraños, no podemos enfrentarnos a ellos, nos destruirán completamente como hizo Huitzilopochtli y destruyó a sus hermanos. Mejor morir en el combate que humillarse sirviendo a estos desconocidos, respondió el capitán, y nadie dijo nada. Nos quedamos callados para no seguir discutiendo. La verdad, hijos míos, era que nadie sabía lo que debíamos hacer, no nos podíamos poner de acuerdo, todo depende de nuestro dios Huitzilopochtli, nos dijeron los sacerdotes más tarde cuando partieron los guerreros, él nos dará la respuesta y nos ordenará lo que debemos hacer, solo debemos esperar a que nos hable. Para nuestra desgracia, Huitzilopochtli no hablaba. Yo preguntaba a todos los adultos, a mi padre, a los guerreros, a los sacerdotes, porque nuestro Dios no decía nada, pero nadie tenía respuestas. ¿Y qué podíamos hacer los hombres si los dioses callaban? Que esa es una buena frase. Así pasaron muchos días. Aquellos que tenían que hablar con nuestro emperador iba a buscar a la casa de los extraños. Luego contaba que vivía con un gran señor que no parecía prisionero. Otros contaban que lo habían visto salir de una canoa acompañado de un piquete de guerreros españoles para cazar patos en la laguna. Así fue como el sol llegó hasta el sur de su camino y luego empezó a moverse de nuevo hacia el norte. Entonces llegó otra vez la época de las fiestas de nuestro señor Sipe y de los señores de la lluvia, los innumerables Tlaloque. Había que pedirles de nuevo que los montes y los campos cambiaran de piel. Por eso en las noches esperábamos a los ceros para hacer ofrenda de nuestra sangre y alimentar a los Tlaloque. Todo parecía igual que antes, solo que ahora nosotros cumplíamos nuestros deberes con más empeño. Cuando estaba a solas en la punta de un cerro y me pinchaba con la espina de maguey pensaba que si hacíamos lo que los dioses nos pedían, entonces los extraños simplemente se irían como habían venido y nos dejarían solos otra vez. Por eso me sacaba más sangre para contentar a los dioses. Y ese año todo fue como debía ser. Llegaron las lluvias y crecieron las matas de maíz. Cuando llevamos las primeras flores al templo, el gran sacerdote se veía muy contento. Espero que todos nos reuniéramos en el patio y luego nos habló en voz baja y grave. Pequeños sacerdotes, hoy han visto lo que trae el trabajo del hombre, porque hemos seguido dando nuestra sangre y nuestras ofrendas y nos hemos olvidado de los dioses, olvidado y no hemos olvidado a los dioses. Ahora ellos nos traen la lluvia y las flores, así han sido siempre y eso no tiene por qué cambiar. Los dioses no nos abandonarían si les somos fieles, si no los olvidamos, ellos nos protegerán y se encargarán de los recién llegados si los ofendemos. Nos librarán de ese peligro y lo alejarán de nosotros. Si esperamos, nos veremos otra vez seguros y tranquilos en nuestra ciudad. Todo está en manos de los dioses. Las palabras del gran sacerdote llenaron nuestros corazones de alegría. Nos sentimos tranquilos y orgullosos de haber cumplido con nuestro deber. Quizás si actuamos como siempre lo habíamos hecho, lograremos deshacernos de los extraños. Posiblemente todo era como un mal sueño, como una nube que tapaba el sol por unos cuantos días. Una mañana cuando volvió a la ciudad después de haber pasado toda la noche ofrendando mi sangre en un cerro, escuché un ruido muy extraño en una de las milpas que empezaba a crecer junto al camino. Venía cansado y con sueño, pero me acerqué con curiosidad. Percibía que era una voz muy baja que parecía rezar, pero no era un rezo como los nuestros, ni escuché tampoco el nombre de ninguno de nuestros dioses. Me aproximé en silencio y encontré un español que estaba arrodillado frente a una caja abierta. Nunca había imaginado que podía encontrarme con uno de esos extraños. Hijos míos, y al verlo sentí mucho miedo. El hombre no estaba armado ni tampoco me había escuchado acercarme, pero salí corriendo. Sin embargo, en todo el día no dejé de pensar en ese hombre, hijos míos, en lo que estaba haciendo. Por el tono de su voz, por su postura, parecía un sacerdote que llamaba a un dios. Quizás era una caja que tenía en el piso, vivía el dios de los extraños, como nuestro dios y Huitzilopochtli vivía en el bulto desde que él hablaba con nuestros sacerdotes. Al día siguiente volví a pasar por el mismo lugar y me detuve a escuchar la voz, pero no oí nada. Pasaron muchos días sin que el español apareciera por ese lugar. Finalmente una mañana escuché de nuevo su voz baja y grave, como la de mi maestro. Esta vez me acerqué lo más posible hasta que pude ver su caja. Estaba llena de papel, como el que nosotros usábamos para nuestros libros, y el papel estaba cubierto de manchas oscuras. Parecía un libro como los que guardaban los sacerdotes en el Camecac, pero no estaba escrito como los nuestros, ni tenía forma de tira larga como debían ser los libros. Para ver mejor lo que había en las páginas, me acerqué tanto el hombre que
Para ver mejor lo que vi en las páginas, me acerqué tanto que el hombre me descubrió. Quedábamos uno frente al otro sin saber qué hacer. Él arrodillado y yo agazapado entre en las matitas de maíz. Estuve a punto de salir corriendo, pero me di cuenta de que no tenía por qué temer. El hombre era viejo y tenía el cabello blanco como nuestros ancianos. Su rostro extraño expresaba tranquilidad y dulzura. No parecía una fiera, pero sus ojos eran claros, así transparentes como si estuvieran hechos de chalchihuitles. El viejo se puso de pie y sonrió. Yo sonreí también y señalé el libro. Libro, dijo el español. Libro, repetí. Fue la primera palabra que aprendí en su idioma. Biblia, dijo y señaló hacia el cielo. Teotl, le dije, pues entendí que hablaba de un dios. Sonreí de nuevo, tenía razón, el hombre hablaba con sus dioses. Él sonrió y cerró el libro, parecía un objeto precioso, cubierto de cuero negro con pedazos de metal dorado. Con gran cuidado lo guardé en una bolsa de cuero muy vieja y maltratada, y luego se acercó a mí, extendió la mano para acariciarme la cabeza, aunque olía muy mal, como si no me hubiera bañado en mucho tiempo. Me quedé quieto y dejé que me tocara. El hombre sonrió una última vez y se alejó tranquilamente. Luego de ese día no lo volví a escuchar nunca más rezando entre las milpas. Poco después llegó una noticia de que nos desconcertó a todos. Otros hombres blancos como los extraños habían llegado a la costa de Oriente. Venían en barcos tan grandes como los suyos y decían que querían atrapar al capitán Cortés porque era un ladrón que había venido aquí sin permiso de su rey. Los mensajeros que trabajaron la noticia contaron después que Cortés había disgustado mucho al saber de la llegada de esos hombres. Unos días después salió hacia la costa con muchos de sus guerreros. Únicamente dejó unos cuantos de los suyos en la ciudad para que cuidaran a nuestro rey Moctezuma. Al verlo partir, todos los habitantes de la ciudad nos sentimos muy contentos. Los jóvenes de nuestro barrio nos juntamos a celebrar en el patio del Calmecac. El gran sacerdote se veía tan alegre como el día en que llevamos las flores. Pequeños sacerdotes, hoy es otro día feliz, dijo con entusiasmo. Los dioses nos han librado de los extraños. Ahora partió el capitán y pronto partirán todos los otros extraños. Los dioses nos han librado de la guerra. No es cierto, gritó uno de los guerreros. Ahora es cuando debemos atacar a esos intrusos. Son pocos y no está su capitán, que es el más fuerte de todos. Ahora está en nuestras manos. Solo falta que nuestro dios Huitzilopochtli nos dé la orden de aniquilarlos. Será en la fiesta de Totzcal. Estamos seguros, gritó mi hermano Coahuitlicac. Entonces verán esos extraños que tan valientes somos los mexicas. El sacerdote no respondió, ni siquiera se quedó a escuchar las palabras de los guerreros. Lo habían interrumpido, no habían respetado su sabiduría. Pese a las palabras de los guerreros, no parecía que los españoles que se habían quedado en la ciudad sintiendo miedo, por el contrario, ahora salían más y más del palacio de Atzayacalto para buscar oro. Iban siempre armados y en grupos y buscaban el metal precioso donde oían que se guardaban algo, aunque quizás solo fuera un collar o una placa. Ahí iban a pedirlo, por eso vinieron un día a nuestro templo a Yopico, la casa de nuestro señor Sipe. Era ya tarde, todos los pequeños sacerdotes estaban reunidos en el patio donde el maestro nos enseñaba un libro que mostraba los días de nuestro calendario y los dioses que mandaban en cada uno. Entonces un niño de barrio corrió a avisarnos que varios guerreros extranjeros venían por la calzada. Nuestro maestro no perdió la calma, dobló la larga tira de pegamento, la guardó en su caja de madera y nos ordenó que escondiéramos todas las imágenes de los dioses que habían en el templo. Tenemos que cuidar a nuestros dioses, dijo solemnemente. Cuando todos estaban guardados, ordenó que uno de nosotros trajera el collar de oro que adornaba a nuestro señor Sipe. El muchacho se le entregó y sin decir nada el sacerdote lo puso en el piso en el centro del patio. Después nos indicó que nos colocáramos todos de pie junto al muro. Los extraños entraron al patio y se sorprendieron al vernos así, listos para recibirlos. Se quedaron quietos unos instantes y tuve tiempo de observarlos con cuidado. Su jefe venía al frente y era corpulento, con el cabello dorado y muy largo. Sus barbas eran también largas y doradas, como los rayos del sol. En una mano llevaba un escudo de plumas verdes con un sol de oro en el centro. Lo reconocí inmediatamente, él era el famoso Tonatiuh, el capitán de los españoles ahora que Cortés había partido a la costa. Entonces entendí por qué lo llamaban así, pues era en verdad como si todo él deslumbrara. Su rostro era fuerte y su mirada temible. A su lado venía un hombre muy gordo, tenía la cara llena de marcas, como si le hubiera picado muchísimos bichos. Fue el primero que se acercó hacia nosotros, riendo y agitando su espada. Mamaguiti, soy temible y soy un monstruo come gente. Tecuini, Tecuani. Todos respingamos, pues nos asustó que hablara nuestro idioma. Todos los españoles rieron. El gordo recogió el collar y lo pasó a otro hombre muy joven, de la edad de mi hermano
Cuauhtlícac. Al verlo me sorprendí, pues no sabía que había españoles tan jóvenes. Entonces lo miré con atención y observé que era tan alto y gallardo como mi hermano. Pensé que seguramente era un guerrero valiente que había nacido como él en un día pedernal. El joven tomó el collar y lo pasó al último del grupo. Era el viejo de la milpa. Lo reconocí fácilmente, aunque ahora pude ver que su cuerpo estaba encorvado como si hubiera cargado demasiado peso toda su vida. Era delgado, hecho de puros huesos y por eso pensé que quizás había nacido en el día de la lagartija como yo. El viejo revisó el collar, sintió su peso y mordió un borde. Luego movió la cabeza de lado a lado. Algo dijo en su idioma y los otros se enfurecieron. El Tonatiuh se adelantó dando gritos y tomó a nuestro maestro de los hombros. En ese instante varios de los sacerdotes nos acercamos para protegerlo, pero el gordo nos detuvo con su espada. Tecuicla, queremos oro, carajo. Tecuiclar, gritaba el Tonatiuh, repitiendo la única palabra que conocía en nuestro idioma. Nuestro maestro levantó las manos vacías, entonces el Tonatiuh le arrancó el collar de sus chalhuitles y le empujó. El gran sacerdote cayó al piso y luego el Tonatiuh le aventó encima las cuentas del collar y empezó a patearlo sin dejar de gritar. No pudimos hacer nada por él, hijos míos. El gordo nos esperaba con la espada, listo para atravesar el que se atreviera a defender al sacerdote. El Tonatiuh lo pateó varias veces hasta que habló el viejo. Apenas se le podía escuchar entre los gritos, pero el Tonatiuh se detuvo, escupió sobre nuestro maestro y dio media vuelta. Entonces los extraños se fueron tan rápido como habían llegado, a buscar oro a otro barrio de la ciudad. Esa noche nos mandaron a todos a dormir a nuestras casas. Cuando conté lo que había sucedido en el Calmecac, mi hermano Cuauhtlícac se puso a dar gritos con tanta furia como el propio Tonatiuh. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar que nos humillen? ¿Cuánto más vamos a permitir que nos roben? Debieron haber matado a esas bestias por atreverse a entrar a nuestro templo. Pero son todos unos cobardes, empezó por el gran sacerdote. Ya vieron lo que sucede cuando uno no se defiende. Por eso tenemos que atacar a esos extraños y terminar con ellos. Mi padre le respondió en voz baja: no podemos hacer nada hasta que nos lo ordene nuestro rey Moctezuma. Él nos ha mandado que no hagamos la guerra y que demos a los extraños lo que nos piden. Tenemos que obedecerlo. Ese Moctezuma solo es un cobarde. Ya no es nuestro emperador, respondió Cuauhtlícac entre dientes, pero mi padre se levantó de un salto y le golpeó la cara. Bellaco, no te atrevas a hablar así de nuestro señor. ¿Estás loco? Te pondría a matar por decir eso. Pues no soy el único que piensa así. Ya nadie quiere obedecer a ese cobarde. Cuauhtlícac salió de la habitación sin decir más, y mi padre se quedó quieto, de pie con la cabeza baja durante mucho rato. Padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos protegen nuestros dioses? ¿Por qué dejaron que golpearan así el gran sacerdote? Mi padre no me respondió, pero en verdad yo tampoco quería que me dijera nada. Hijos míos, esa noche soñé que los extraños venían por mí. El joven guerrero me sujetaba con fuerza. El hombre dorado me golpeaba, el gordo se reía y el viejo me miraba con sus ojos tristes y cansados. Desperté empapado en sudor. A partir de ese día, cada vez que veía a mi hermano Cuauhtlícac pensaba que el joven guerrero español, y cada vez me parecía más similares, como si fueran gemelos. Entonces sentí, hijos míos, en lo más profundo de mi corazón, que en realidad eran enemigos acérrimos porque habían nacido en el mismo día y que por ello uno había de matar al otro, sin falta. Por eso rogaba para que el muerto no fuera mi hermano, pues su esposa ya estaba encinta, ya esperaba a su primer hijo, mi sobrino. Cuauhtlícac no sabía nada de esto, ni se lo dije nunca. Cada día se hacía más impetuoso, iba de un lado a otro con los guerreros del barrio. Todos hablaban sin cesar, buscaban a los guerreros de los demás barrios, como si estuvieran urdiendo algo muy importante. Un día en casa me llamó aparte y me dijo con mucha seriedad: pronto vamos a acabar con los extraños, no podemos tolerarlos más. Ya no deben pisotear nuestro orgullo. Huitzilopochtli quiere que nosotros empecemos la guerra. Por eso no habla. Por eso no habla. Quiere probar nuestra valentía. Si nosotros los atacamos, entonces nos ayudará y los venceremos. Entonces me tomó del hombro. Tú vas a tener que estar ahí con todos. Ya es hora de que demuestres tu valentía y te cortes esa colita. Da vergüenza verte así. Esa noche sentí mucha emoción, hijos míos, pues ya había llegado la hora de la guerra. Tenía ganas de combatir y de vengar lo que los extraños le habían hecho a mi maestro. Quería matar al joven extranjero, el doble de Cuauhtlícac, antes de que él matara a mi hermano. Estaba listo para la batalla. Ahora no tenía miedo. Estaba seguro de que sea un guerrero valiente.
de cómo fuimos atacados en nuestra ciudad. Entonces empezó la guerra, hijos míos. La muerte se extendió en el centro mismo de nuestra ciudad, al pie de nuestros templos. Entre nuestras casas hubo enemistad, combates, heridos y muertos, pero nada fue como lo quería mi hermano y los guerreros mexicas. Nada fue como ellos habían planeado. Fueron los extraños quienes iniciaron el combate. Ellos nos atacaron por sorpresa, a mansalva, como viles ladrones y asesinos. Sucedió en la fiesta de Tozcal, que era una gran celebración en honor de Huitzilopochtli y del dios Tetzcalipoca. El enemigo, durante mucho tiempo habíamos esperado esa fiesta con ansias. Va a ser entonces que hablará nuestro dios Huitzilopochtli, decían todos, hasta mi padre, nuestro señor Moctezuma sabía también que los mexicas queríamos escuchar a nuestro dios en Tozcal. Por eso le pidió a Tonatiuh que nos permitiera celebrar la fiesta, que no prohibiera que los guerreros danzaran, como ya había prohibido el capitán Cortés que se hiciera sacrificios en el gran templo. Y el Tonatiuh aceptó, dijo que celebráramos la fiesta como era nuestra costumbre, pues él quería ver cómo la hacíamos. Así pues, los mexicas nos sentimos seguros que hacer nuestra danza, porque entonces no sabíamos cuán malvado era, cuán torcido estaba su corazón. Desde días antes empezamos a preparar la gran danza. Primero construimos la efigie de Huitzilopochtli. Cada barrio tenía a su cargo hacer una parte. Unos fabricaron su cuerpo con semillas de amaranto, otros las armas y otros más los adornos de plumas azules. En el Kameká de Chopico elaboramos los adornos de papel de amate para vestirlo. Primero cortamos el amate con cuchillos de obsidiana muy filosos y así fabricamos el maitlal y la bandera que nuestro dios cargaría en la espalda. Después sumergimos la bandera en una batea llena de tinte rojo de cochinilla, que era muy valioso y muy raro y que solo se usaba para teñir las mantas de los grandes guerreros y las ropas de los dioses, que luego la pusimos a secar al sol. Por último la cosimos a un palo de madera. Lo hicimos con mucho cuidado para que la espina de maguey no rasgara el papel. Mientras tanto, los guerreros iban de un barrio a otro. El día que estábamos terminando de coser los adornos del dios, mi hermano Coatlihuica llegó a nuestro Calmecat más, con varios jóvenes más. Se quedaron en la puerta durante un rato, haciendo comentarios en voz baja y señalando a los que parecían más fuertes, y entre nosotros al final el capitán se adelantó y nos habló en voz alta: jóvenes mexicas, es propio y justo que trabajen en la ropa de nuestro dios Huitzilopochtli. Ojalá ahora sí, cuando esté sentado frente a nosotros, se digne hablarnos y llamarnos a la guerra. Demasiadas humillaciones ha padecido ya nuestra ciudad, demasiado hemos sufrido por culpa de estos extraños que están entre nosotros, pero no debemos pensar únicamente en nuestros dioses, también existimos nosotros, los guerreros de nuestra ciudad. Para que vivimos sobre esta tierra, somos las fuerzas, el brazo izquierdo, las armas de nuestros dioses, somos nosotros los que vencemos a los enemigos en su nombre, somos nosotros los que cargamos las flechas y los escudos y los que partimos al combate. Por eso no debemos esperar a las órdenes de nuestro Dios, por eso debemos estar listos para la guerra. Él nos necesita, Él nos espera. Por eso también ustedes, los jóvenes que apenas van a ir a la guerra, deben prepararse para mostrar su fuerza. Cuando les hemos tenido miedo a nuestros enemigos? Nunca. Por eso el día de la fiesta todos debemos ir vestidos como guerreros. Tendremos un aspecto tan fiero que pondremos miedo en el corazón de nuestros enemigos. Les mostraremos que somos tan temibles como nuestro dios Huitzilopochtli. Después los venceremos como él venció a sus hermanos cuando lo atacaron. Todos los pequeños sacerdotes dejamos nuestras labores y contemplamos al capitán con admiración. Cuando cayó, uno de nosotros se puso de pie y avanzó hacia él como si quisiera partir al combate. En ese mismo momento, uno a uno, todos nos levantamos. El orgullo llenaba nuestro pecho, orgullo de ser mexicas, orgullo de ser los guerreros más temibles, orgullo de seguir a Huitzilopochtli. Estábamos listos para la guerra. Al fin llegó el día de la gran fiesta de Tozcal. En todas las casas se hicieron ofrendas en honor de Huitzilopochtli. Mi padre, ten- mi padre tenía que mi padre tenía una pequeña vasija azul en forma de colibrí que representaba a nuestro dios, porque él era también el más pequeño y el más rápido de los pájaros. Frente a ella puso unos tamales, frijoles y una tortilla. Yo le ayudé a servir de comida en los platos de barrio pintado más hermoso de la casa y a ponerlos en orden frente a la vasija. Luego encendimos copal. Cuando llegó mi hermano Huitlihuacac, vimos que estaba contento.
Parecía más alto y más fuerte que antes. Por primera vez en muchos días no cargaba su macana. Cuauhtémoc se puso en cuclillas frente a la imagen y cruzó los brazos en silencio. Luego prendió un poco más de copal y se volvió hacia mi padre. Hoy será un gran día, padre. Hoy verán esos extraños quiénes somos y contra quiénes se están enfrentando. Hoy nos empezarán a temer y pronto los atacaremos y terminaremos con ellos. Mi padre se quedó callado unos segundos. Luego hablé en voz baja, con la cabeza agachada como hablaban los mayores cuando tenían que dar una noticia triste. Ayer me contaron que los extraños fueron a ver a las mujeres vírgenes que viven en el gran templo dedicadas a adorar a los dioses. Entraron en la habitación en que labran las ropas de nuestros sacerdotes. Las miraron a la cara sin respeto y les dijeron cosas en su idioma mientras se reían. Es algo que no debían hacer, pues esas son mujeres puras que no deben ser vistas por ningún hombre, solo por los dioses. Pero esos extraños hacen lo que quieren, no respetan nada y no temen nuestra ira. Finalmente levantó la vista y nos miró a los ojos. Tengan mucho cuidado, hijos míos, los extraños son hombres temibles. No sabemos qué es lo que quieren. Les hemos dado oro, regalos, honores, todo lo que nos han pedido. Los hemos tratado como dioses, pero ellos no están contentos, no descansan, quieren más y son unos salvajes. Pueden hacer cualquier cosa. Cuatlihuicac hizo un ademán de desprecio y se puso de pie. Los mexicas hemos derrotado enemigos más poderosos, no tenemos por qué temer a esos desconocidos. Entonces se fue sin decir más. En la noche los jóvenes y los guerreros de Yopico nos reunimos en nuestro Calmecac para ir juntos hacia el gran templo. Parecía en verdad que, que partíamos a la guerra. Los más jóvenes, los que nunca habíamos combatido ni hecho cautivos, llevábamos nuestra colita en la nuca y nuestra manta de Itztlé. Los mayores, como mi hermano, iban adornados ya con plumas y con hermosas telas de colores como hombres fieros y temibles, pero ninguno de nosotros llevaba armas. Cuando empezamos a caminar hacia el centro de la ciudad, corrí con mi hermano y le pregunté dónde estaban su macana y su escudo. Estaban guardados en un lugar seguro, me respondió en voz baja. Están listos para ser usados cuando llegue el momento. Ahora vamos a bailar en honor a nuestros dioses. Cuando llegamos a la plaza frente al gran templo se habían reunido ya muchísimos jóvenes, pero la plaza era tan grande que no alcanzaba a llenarla. Los braceros iluminaban sus mantas de colores, sus plumas teñidas y las banderas de los diferentes barrios en la ciudad. Sentí alivio al ver a los mexicas todos juntos. Éramos muchos y muy fuertes. Seguramente no teníamos nada que temer. La imagen de nuestro Dios estaba colocada en una gran tarima frente a su templo. Era del tamaño de un hombre, hijos míos. Por todo pero toda hecha de semillas de amaranto molido. Los adornos de oro que tenían en la nariz y en las orejas resplandecían a la luz del fuego. También brillaban las plumas de colibrí, el gran gorro puntiagudo que llevaba en la cabeza. Su manto estaba todo pintado de calaveras y huesos humanos. En una mano llevaba un escudo cubierto de plumas de colores. En la espalda su bandera roja, la que habíamos hecho en nuestro templo. En la otra mano su serpiente de fuego, que era el arma con la que había matado a sus hermanos traidores. Era en verdad un dios guerrero, un capitán listo para llevar a sus hombres al combate. Parecía que en cualquier momento se pondría de pie y nos llamaría a la guerra. Entonces su vozarrón sonaría tan fuerte y tan clamoroso que ningún ruido podría apagarlo, y todos los mexicas escucharíamos sus órdenes. Así había sucedido antes. Ahora todos estábamos listos para escuchar de nuevo a nuestro Dios y seguirlo en el combate. Al poco rato empezó el baile. Los tambores y los cantos se hicieron tan fuertes que parecían el estruendo de una tormenta. Las llamas de los braseros se movían más rápidamente como si ellas también bailaran. Corrimos todos al centro de la plaza y formamos una larga fila. Cada uno tomó por la cintura al que tenía enfrente. Los que estaban hasta adelante comenzaron a moverse y pronto todos empezaron a correr tras ellos. Corríamos de un lado a otro, nos deteníamos, dábamos la vuelta. Por más rápido que corríamos, por más brusco que fueran los movimientos, no nos podíamos saltar. No importaba que estuviéramos a punto de caernos o de salir volando, teníamos que seguir aislados asidos a nuestros compañeros. La fila parecía una culebra que se movía al son de las tambores. Por eso el baile se llamaba la danza del culebreo. Era muy cansado correr así, sin tomar aliento, hijos míos, porque de un rato empecé a sudar. Las manos
las manos mojadas se me querían resbalar de la cintura del muchacho de enfrente, las piernas se me hacían débiles y ya no podían sostener mi cuerpo, me dolía el pecho y la vista se me nublaba, la música sonaba cada vez más fuerte y yo solo podía escuchar el tambor que parecía el latido de mi corazón dentro de mi pecho. Si algún joven se detenía si alguno perdía el paso y soltaba a su compañero, inmediatamente venían unos guerreros y lo golpeaban con una macana de pino. A veces solo le daban un golpe en el brazo, en la cadera, pero otros lo golpeaban hasta hacerlo caer al piso, lo hacían besar la tierra, lo humillaban para que todos lo viéramos y no nos soltáramos. Y el que había caído aceptaba los golpes como un castigo justo, porque esos guerreros eran los hermanos de Huitzilopochtli, hombres muy valientes que habían vivido en su templo y ayunando y hacían penitencia, y ese era su deber. Tenían que vigilar la danza de nuestro Dios para que se hiciera como debía ser, para que los mexicas no falláramos. Durante mucho tiempo no dejábamos de bailar, ni dejamos de escuchar los cantos y los tambores. Por eso nadie se dio cuenta cuando llegaron los españoles. Nadie vio que venían armados con sus trajes de hierro y sus espadas. Nadie pudo avisar a los demás cuando ya habían a los demás cuando ya habían rodeado la gran plaza del templo y habían cerrado las entradas. Nadie supo que nos habían tendido una trampa. Solo nos dimos cuenta de lo que pasaba cuando se detuvo la música. Entonces dejamos de bailar. Sorprendidos y observamos cómo esos hombres malvados mataban a los que tocaban los instrumentos, a unos les cortaban los brazos, a otros de la cabeza, de un tajo los cortaban como si fueran plantas. Todo lo vimos, pero no tuvimos tiempo de indignarnos, ni siquiera pudimos gritar que nos atacaban. Los otros españoles avanzaron hasta los danzantes y empezaron a herirlos con sus lanzas y sus espadas. Nada los detenía, avanzaban entre la gente como entre las plantas de una milpa, atravesaron los pechos de los jóvenes, cortando brazos y cabezas, manchando todo de sangre. Yo no supe qué hacer, hijos míos, no me podía mover, ni gritar, ni esconderme, solo podía ver cómo los españoles se acercaban a donde yo estaba y oír los gemidos de los jóvenes heridos. Nada más me quedé quieto, como si hubiera muerto, ya viendo cómo uno de los extraños se acercaba a mí con su espada llena de sangre, sintiendo ya el filo del metal en mi cuerpo. Por fortuna alguien me jaló, entonces alguien me tomó del brazo y me hizo huir tras él. Corrimos juntos hacia una de las puertas del gran patio, pero vimos que enfrente de ella estaba parado un español que atravesaba con su lanza a todos los jóvenes que se acercaban. Dimos media vuelta y vimos que la plaza estaba llena de españoles, todos brillaban con sus trajes de metal, los cuerpos de los jóvenes mexicas se encimaban ya unos sobre otros. Se veían tan frágiles como su piel desnuda, llena de heridas que se me llenaron los ojos de lágrimas. La sangre cubría el piso como agua después de la lluvia. Pero ahora no tenía tiempo para llorar, solo quería escapar. Al fondo de la plaza vi un edificio bajo que parecía vacío. Jalé a mi compañero y corrimos hacia allá. Avanzamos con mucho cuidado entre las sombras, sin hacer nada de ruido, para que los asesinos no nos vieran. Cuando estábamos a unos pasos de la puerta, mi compañero fue derribado con un tiro de ballesta. No vimos venir la flecha, simplemente lo atravesó de sorpresa y lo derribó en un instante. Me detuve a levantarlo, pero ya no me respondió. Este joven me salvó la vida, hijos míos, y yo nunca pude ver bien su cara y nunca supe su nombre. So- Solo y temblando de miedo entré al edificio y vi que adentro no había ningún español. En el patio central se había refugiado varios jóvenes como yo a la sombra de las columnas. Encontré un lugar oscuro y me tiré al piso. Quería descansar, dormirme quizá, pero en cuanto cerré los ojos volví a ver los cuerpos muertos de los jóvenes mexicas. Entonces me acordé de Cuauhtlihuicac y mi corazón dio un brinco. Mi hermano estaba entre los guerreros más valientes que iban adelante de la culebra, los que habían sido muertos primero. Seguramente su cuerpo estaba tirado en el piso, lleno de sangre. Tenía que encontrarlo. Sin embargo, sin pensarlo más, trepé por una de las columnas del patio del edificio y llegué al techo. Dos braseros inmensos ardían en cada esquina. Me acerqué y me escondí detrás de uno de ellos. Entonces esto es Tlatelolco. En la gran plaza no quedaban ya un solo joven mexica de pie. Los españoles se movían de un lugar a otro, entre los montones de cuerpos, golpeando y cortando a los que estaban todavía vivos. A veces se quedaban quietos para esperar a que se movieran los pocos que seguían con vida. Entonces, en cuanto los descubrían, los atravesaban con sus lanzas. El olor de la sangre era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. No alcanzaba a distinguir nada con claridad. No podía saber si mi hermano estaba vivo o si era yo, o si ya no uno de los muertos. Entonces volteé hacia donde estaba nuestro dios Huitzilopochtli y vi que un español los golpeaba con un mazo y luego arrancaba su bandera y la tiraba al piso. Fue entonces que se oyó el grito:
Capitanes mexicas, vengan acá, traigan sus armas, traigan sus escudos y sus dardos, vengan acá deprisa, corran, han asesinado a nuestros guerreros, han matado a nuestros jóvenes, nuestros valientes han sido aniquilados. Oh, capitanes mexicas, vengan a la guerra. La voz sonó muy cerca de la plaza, pues venía de alguno de los edificios que lo rodeaban. En unos instantes se oyeron otros gritos iguales más y más lejanos. Los pregoneros repetían la orden por los cuatro rumbos de la ciudad. Los españoles se detuvieron por unos instantes y bajaron sus armas. Parecían desconcertados. Entonces su capitán Tonatiu, que esperaba en el centro del patio, empezó a dar gritos y a gritar los brazos en todas direcciones. Su voz era tan temible que todos los españoles le obedecían e inmediatamente se dirigieron hacia los edificios que rodeaban el patio. Avanzaron con las armas por delante, listos para matar al que había gritado. Parecía que nadie se les podía escapar. Algunos venían hacia donde me escondía. Pensé que de seguro encontrarían a todos los que estábamos ahí y nos matarían. Como habían matado a mi hermano, quiso huir, pero cuando recordé a Coatzihuicac, dejé de sentir miedo. Ahora solo quería vengarme. Cuando los españoles se acercaron, empujé el brasero que estaba frente a mí. El barro estaba muy caliente y apenas lo toqué, mi piel ardió y mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no me importó. Seguí empujando con todas mis fuerzas hasta que logré voltearlo. El brasero cayó sobre dos españoles que habían llegado hasta el edificio y los troncos ardientes salieron volando. Uno de los extraños alcanzó a gritar antes de morir aplastado. El estruendo se oyó en toda la plaza. Cuando me puse de pie en la azotea, todos los españoles voltearon hacia mí. Me vieron solo encima del techo, y el capitán Donativo me señaló y dio un grito. En un instante varios extraños corrieron hacia mí. No sé cómo logré escapar, hijos míos. Recuerdo que corrí hacia el otro extremo del edificio y que luego solté el piso del patio. Rodeé por el suelo y me levanté para seguir corriendo. No me detuve aunque me dolía todo el cuerpo. Pasé varios edificios corriendo entre figuras y columnas. Crucé patios huyendo de los gritos de los españoles y me encontré con otros jóvenes que huían como yo. Finalmente llegué al muro alto y fuerte que rodeaba todos los templos de la plaza. El gran Coatepantli. Traté de saltarlo, pero apenas alcancé a aferrarme a una cornisa. Los españoles estaban muy cerca y no podía elevarme, pues no tenía ya fuerzas. Entonces pensé que verdaderamente había llegado mi fin. Me sentí tranquilo porque al menos había matado a dos de los extraños. Moriría peleando como un buen guerrero mexica, y quizás iría junto a mi hermano Coatlihuican a acompañar al sol en su camino por el cielo. Cerré los ojos para esperar el golpe de la espada de un español, pero alguien me tomó del brazo y me levantó en vilo. Una vez arriba del muro, salté a la calzada. Estaba llena de guerreros que venían a atacar a los españoles. Todos daban gritos de guerra, golpeaban las manos contra sus bocas abiertas, como hacían siempre, y querían asustar a sus enemigos. Y todos cargaban macanas, dardos y flechas. ¿Dónde están las armas? Denme un arma, grité desesperado. Quería regresar a la plaza para matar a esos asesinos traidores, a esos cobardes españoles que nos habían atacado cuando estábamos desarmados y que habían matado a mi hermano. Pero nadie se detenía. Todos los guerreros corrían hacia la casa de los españoles. Empecé a correr yo también con ellos. Mi corazón quería salirse de mi pecho. Mis manos temblaban, pero no sentía frío ni cansancio. Entonces me tropecé y no pude levantarme más. Un hombre se detuvo y me alzó por los hombros. Dame un arma, tengo que ir al combate, le grité. El hombre me tocó la cara, luego me enseñó la sangre que había manchado sus dedos. En ese momento empecé a sentir dolor en las piernas, en el pecho y en los brazos, en todo el cuerpo. Tenían sangre por todos lados, pero recordé que la sangre de los jóvenes asesinados en la plaza. Tenemos que acabar con ellos, son unos traidores. Ya empezaba a correr cuando el hombre me detuvo del brazo. Vete a tu casa, muchacho, necesito que te curen. Necesitas que te cure. Entonces pensé que quizás en mi casa estarían las armas de mi hermano Coatlihuican, que podría recoger sus lanzadoras o su macana. Tenía que regresar por ellas para vengar su muerte, pero no sabía dónde estaba. Empecé a caminar muy lentamente, pues apenas aguantaba el dolor. Tardé mucho tiempo en encontrar la calzada que llevaba a mi barrio. Las calles estaban llenas de sangre. Los hombres corrían de un lado a otro, llevaban armas, daban gritos. Las mujeres esperaban frente a las puertas de sus casas con antorchas encendidas y examinaban las caras de todos los jóvenes que pasaban. Varios sonrieron al verme venir, pero bajaron la cabeza cuando se dieron cuenta de que yo no era su hijo. Cuando llegué a mi casa ya había amanecido.
Mi madre lloraba en un rincón junto a la esposa de mi hermano. Me vieron y no pudieron decir nada. Yo estaba tan cansado que solo pude tirarme sobre un petate a dormir. Desperté cuando mi madre me pasó un trapo mojado por la cara, la frente me ardía. ¿Dónde está Cuatlihuicat?, pregunté. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas.